Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día, cierto, reunidos acá, primer Shabbat de marzo, primer Shabbat de Adar, coincidentemente, cierto, primer día. Ya estamos avanzados, cierto, del libro de Shemot, casi llegando al final. Ya estamos llegando a la mitad de la Torá, el libro de Vayikra. Cómo pasa el tiempo, de rápido. Y bueno, las cosas también han avanzado en la Torá. A estas alturas, ¿cierto? Los hijos de Israel se preparan para edificar un santuario, el Mishkan. Llevan, ¿cierto? Ante Moshe, oro, plata, cobre, lana teñida de azul, rojo oscuro, carmesí, lino, lana de cabra, pieles de carnero, pieles de acacia, aceite, especias, incienso, piedras preciosas, etcétera. Una gran contribución, ¿cierto?, que se hace para el Mishkan, el santuario, ¿cierto? O el llamado tabernáculo del desierto. Más adelante, ¿cierto?, la parashá continúa describiendo lo que sería la cobertura del Aarón o el arca, ¿cierto? Los querubim que estaban allí también, estas figuras. Y bueno, ya se decía que solamente la cobertura de esta arca tenía unas, como se dice, 150 o 2.500 libras de oro, que ya es bastante oro, estaba cubierto completamente de oro. O sea, fue tanto el oro que llegó que los elementos tenían de sobra, ¿cierto? Estos metales preciosos. Se habla sobre la mesa, los panes de la proposición, más adelante se habla sobre la menorá, ¿cierto? Los utensilios de la menorá. Y bueno, también esta pesaba muchísimo oro puro, como la de nosotros. Se describe también cómo estaba constituido, ¿cierto?, este Mishkan. Tenía sus vigas, sus materiales decorativos, ¿cierto?, las telas por las que estaba recubierto, el cuero que también se usó dentro, etc. Era una tienda, ¿cierto?, del desierto, un campamento. Pero no era una simple tienda como en la que moraban, ¿cierto?, los hijos de Israel, sino que esto ya era un lujo en el desierto. Se habla también sobre estas cortinas, ¿cierto?, de la entrada del Mishkan o el Parojet, que dividirían, ¿cierto?, el lugar santo del Santísimo ya internamente en este santuario. Se habla también del altar de cobre que tenía una rampa, etcétera. Y se habla sobre la parte que rodeaba al tabernáculo, lo que estaba hacia afuera, ¿cierto? Porque tenía un patio también. Bueno, tenemos muchísimos detalles, ¿cierto?, dentro de la Parashat Trumá, ya que es una porción que nos presta, ¿cierto?, toda la información posible acerca, ¿cierto?, de lo que era este tabernáculo, este Mishkan. Ahora, cuando uno piensa sobre un santuario, hoy día, a lo mejor no conociendo, nosotros sabemos lo que era el santuario, pero hoy día, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un santuario? ¿Qué se nos podría venir a la mente? Santuario. Hoy día, ¿ah? Nosotros, sí, pero en la modernidad, digamos, que es como un santuario. Un sitio para ir a orar, bueno, para los que creen tanto, tener ¿Cierto? un Lugar de retiro. De hecho, hay santuarios de la naturaleza hoy día también, ¿cierto? Como tratar de que esté lo más intacto posible. Porque, claro, es como contrario a un santuario donde uno edifica tantas cosas, ¿cierto? Que la idea del santuario es lo que usted acaba de decir, es proteger el lugar. Y lamentablemente todas las iglesias que hay ahora o los cultos que hay ahora han desvirtuado un poco la palabra santuario, porque hasta respetan las animitas que han hecho para los narcotraficantes como lugar sagrado también. Claro. Pero es cierto, es como este lugar se utiliza para proteger algo.
¿cierto? En general podríamos pensar en un santuario, personas que están adentro que sirven como apartadas, un lugar, a lo mejor una iglesia gigantesca católica. Tenemos quizá un santuario, un lugar donde se guardan cosas, ¿cierto? Un lugar apartado. Podríamos imaginar una sinagoga, como decías por acá, una iglesia quizá, entre varias cosas en realidad, ¿cierto? Ahora, ¿dónde aparece por primera vez la palabra santuario? Es en esta parashá, ¿cierto? De la Torá, en la parashá Trumá. Entonces, pero ese santuario no tenía un tamaño, no tenía un tamaño porque resultó ese tamaño, no tenía elementos porque estaban ahí, o accesorios que eran cambiantes, sino que era este primer santuario. Tampoco era un santuario permanente, ¿cierto? Era móvil, o sea, no es como que esto no se va a mover, al contrario, había que armarlo, desarmarlo, pero tenía ciertos elementos que no cambiaban, no variaban, ¿cierto? Era portátil para que los acompañara en su travesía por el desierto. Tenía un tamaño muy específico y los materiales de los que estaba hecho también eran muy específicos. Todo era muy específico. Entonces, si bien estos tamaños y estructuras estaban determinadas, lo que es un santuario no deja de ser lo que es un santuario. Y es también un lugar para apartarse y tratar de acercarse, ¿cierto? En este caso era para acercarse a Dios. Este santuario fue levantado, ¿cierto? No para que cuando viniera el enemigo se escondieran ahí, ¿cierto? En el Mishkan, ellos y se protegieran. Era para que la presencia de Dios, ¿cierto? Estuviera con ellos en el centro de su estancia ahí en el desierto, y finalmente ellos pudieran acercarse de una forma como uno se acerca en el interior de su hogar, por ejemplo a su esposa, a su esposo, ¿cierto? A sus hijos. Yo sé dónde reside, dónde está el aposento de tal persona. Yo sé que en tal lugar, en tal horario, si yo voy hasta allí, lo voy a encontrar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tiene una vivienda, una morada. Nos dice quién vive ahí, pues quién habita en ese lugar, dónde lo voy a encontrar, dónde debería estar, ¿cierto? Nos presta una imagen visual y muy concreta de lo que estoy tratando de buscar. Ahí está, ¿ok? Ahí está. Está todo en su lugar, aquí. Tampoco podemos negar, ¿cierto?, que es un lugar que protege. Como bien dijimos, ¿cierto? Un santuario es un lugar protegido. En este caso había que protegerlo también y cuidarlo. Los hijos de Israel también tenían que tener sus leyes, ¿cierto? Porque no podían hacer cualquier cosa alrededor de este santuario. Tenían que cuidarlo y protegerlo. Entonces esta parashá nos dice Beazuli Mikdash Beshahanti Betoham. Dice, y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Entonces, acá tenemos otra frase que es diferente, o sea, dice, en realidad, un santuario, ¿pero para qué? Para que yo habite entre ellos. Entonces, el objetivo de este santuario, por lo que dice el Eterno, es que Él quiere habitar entre o en medio de los hijos de Israel. O sea, el objetivo de Él era tener un lugar de residencia, pero Él estar en medio de su pueblo. De hecho, por ejemplo, lo que hablábamos de un santuario de la naturaleza. Claro, la ciudad la tenemos deshecha. Hemos deshecho toda la naturaleza, los árboles, para tratar de vivir, ponemos cemento por todos lados para sentirnos seguros, pero destrozamos la naturaleza. Pero hay un lugar apartado donde las personas no deben modificar nada, un santuario de la naturaleza. ¿Cierto? Bueno, este era uno de los objetivos también, pues, en medio de todo el pueblo, ¿cierto? O todo su quehacer, su día a día, quiero habitar yo en medio de ellos.
que me reconozcan un santuario, un lugar en medio del pueblo de Israel. Entonces, más allá todavía, el propósito de esto era que Moshe estuviera entrando a ese lugar y que Moshe tampoco tuviera que ir a la montaña, ¿cierto?, a encontrarse con Dios, sino que pudiera hacerlo en medio del pueblo de Israel. Porque es re fácil decir, bueno, no me voy a ir a ayunar, voy a hacer, no sé, voy a apartarme para escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Entonces decir que uno entró en una profunda reflexión o me fui a la montaña y Dios me habló. Ok, ya le creímos a Moshe que Dios le habló cuando entregó la Torá, por ejemplo, ¿cierto? Porque hubo truenos, relámpagos, el monte humeaba y era evidente que Moshe había tenido un contacto con el Eterno porque ellos mismos lo tuvieron. Pero ahora, todo el desarrollo de las cosas, no es que Moshe tenía que ir a cada rato, el pobre viejito, subir la montaña, ¿cierto?, hasta arriba. También era necesario que el pueblo viera que Moshe estaba cerca y cerca de ellos hablaba con Dios. No había que ir a un lugar muy lejano. Moshe no era solamente alguien, el único especial que podría acercarse a Dios. Un argumento que también usó en su momento Korah, ¿no? Coré. Pero no somos todos santos, no estamos todos aquí, no podemos todos acaso acercarnos a Dios. Claro. Bueno, este Mishkan va dejando esa idea. Efectivamente, la gente puede acercarse a Dios, estamos más cerca de lo que creemos. Y Moshe, que hablaba con él, estaba cerca del pueblo, estaba cerca de Dios. Entonces ahora Dios va a hablar con Moshe en el santuario. Ya no tiene que ir de arriba abajo, al monte. Ahora, tampoco esta era la casa de Moshe, como para que estuviera ahí. En realidad este lugar fue construido para el bien de Israel, como dice ahí, y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, según la pregunta que hicimos inicialmente, bueno, ¿qué es un santuario? ¿Por qué se edificó este santuario? Tenemos algunas opiniones dentro de los sabios de Israel. Por ejemplo, Rambam, él dice, en las leyes del Bet HaMikdash, dice, es una obligación positiva construir una casa para Dios donde se puedan llevar ofrendas y peregrinar a ella 3 veces al año. O sea, Rambam, muy esquematizado él, ¿cierto? Muy literalista. Dice, en realidad, ¿qué tienen que hacer los hijos de Israel? Construir un Mishkan para que puedan llevar sus ofrendas y puedan peregrinar a ese lugar 3 veces al año. Porque hay otros mandamientos que dicen que hay que ascender en esta festividad, entonces tiene que haber un templo, porque si no, no se puede peregrinar, no se puede llevar ofrendas, no se puede hacer nada. Okay. Para Rambam, Nachmanides, ahora Rambam con N al final, este rabino también español, él es español, el otro, tenía una visión un poquito diferente. Él decía que era un lugar intrínsecamente espiritual. En realidad dice así: primero ordenó acerca del asunto del tabernáculo que debía tener una casa entre ellos que estaría dedicada a su nombre, y allí hablaría con Moshe y continuaría dando órdenes a los hijos de Israel. O sea, en realidad el propósito es que él quería tener una casa entre ellos para que la dedicaran a su nombre, y allí hablar con Moshe y seguir coordinándose con el pueblo de Israel. Entonces, es aquí que el objeto principal en el tabernáculo es el lugar donde la presencia divina posaría, que es el arca, dice él. Y cita Shemot 25:22. Y me encontraré contigo allí y hablaré contigo desde arriba, desde la cubierta del arca. Entonces, Ramban o Nachmanides, él dice en realidad, el propósito de esto era un encuentro espiritual, ¿cierto? Un lugar dedicado hacia él. ¿Y cuál era el lugar más importante por el que existía este santuario? Era por el arca, o el Arón, ¿cierto? El Arón donde residía la presencia de Dios desde el lugar en que él iba a hablar. Este era el lugar principal, donde la presencia de Dios iba a reposar. Entonces, ¿para qué en el fondo se hizo este Mishkan? Porque
en ese lugar iba a habitar su presencia y nos iba a hablar a nosotros. Eso es lo que él dice. Otro comentarista, que se llama Bejor Shor, francés, él dice lo siguiente: cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moshe, las tablas de piedra debían almacenarse en algún lugar. Por lo tanto, se necesitaba un arón, un arca. Pero no sería adecuado tener un arón, un arca, por lo que se construyó un tabernáculo completo. O sea, él dice, Dios habló y dejó, ¿cierto?, las tablas de piedra, al lujot. Y ahí quedó marcada cuáles eran las palabras y las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, había que preservar esto a través del tiempo. Por lo tanto, se necesitaba un lugar para guardarlas. Y este era el arca. Ahora, no podemos solamente tener un arca. No es adecuado, porque no es un lugar o no es algo que se pueda proteger bien, estando simplemente, digamos, como un mueble. No, hay que protegerlo aún más. Entonces, había que hacer un santuario. Tampoco sería adecuado tener un tabernáculo solo en el desierto, por lo que el pueblo de judío debía establecer su campamento alrededor del tabernáculo. O sea, edificar un tabernáculo en medio del desierto tampoco era lo más apropiado, dice él. Ni hacer un arca desprotegida, ni hacer un tabernáculo en medio del desierto era apropiado. Por eso, si es que temporalmente Dios iba a habitar en ese lugar, todo el pueblo tenía que habitar en ese lugar. O sea, él dice, no hay que dejar este lugar solo, el santuario. En este lugar reside, ¿cierto?, la voluntad de Dios cuando Él dio las tablas de piedra. Se guardan en el arón. Pero no podemos tener al arón desamparado. Y no podemos desamparar las palabras de Dios. Entonces tenemos que hacer un lugar para protegerlo. Pero tampoco vamos a dejarlo en medio del desierto. ¿Quién dejaría algo tan preciado en medio del desierto? Entonces, en realidad hay que proteger este lugar y donde quiera que esté ese tabernáculo o esa arca, el pueblo tenía que acampar alrededor de ello para protegerlo aún más y que no se viera desierto. Entonces, él lo ve como un lugar donde se guardaba algo muy preciado. Y como estaba tan preciado, no podemos dejarlo en cualquier lugar. Tenemos que habitar en medio de este lugar y protegerlo. Por otro lado, el rabino Jonathan Sacks dice lo siguiente. Dice, así es como Dios llegó a estar de los israelitas, a estar cerca de los israelitas de la construcción del santuario. No fue la calidad de la madera, los metales y las cortinas. No fue el brillo de las joyas en el pectoral del sumo sacerdote. No fue la belleza de la arquitectura ni el olor de los sacrificios. Fue el hecho de que fue construido con las donaciones de todos aquellos cuyo corazón, ¿cierto?, les motivó a dar. Donde las personas daban voluntariamente unas a otras y a causas santas, y ahí es donde reposaba la presencia divina. Voy a apagar un poco este ruido. Me hace ruido. Estoy esforzándome por hablar. No tengo la garganta muy buena. Ya. Ahora sí. Un silencio increíble, ya. Me va a alcanzar, yo creo. ¿Sí? Sí. Bueno, dentro de estas cosas, uno cuando lee la Torá y ve el viaje a través del desierto, una de las cosas que se pregunta, nuestro pueblo de Israel salió con mano diestra desde el Egipto y se cobró por los 400 años de trabajo que hizo Egipto. Porque el Eterno le dijo, pídale la riqueza a su vecino. Y salió. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánta riqueza debe haber llevado el pueblo de Israel y cuánta sacó del pueblo de Egipto para construir un vellocino de oro en primera punta, que Moshe lo destruyó y lo echó al agua, que emanaba de la roca? Y la segunda parte es para construir el arca con todo lo que, y los utensilios y todo eso. Entonces, ¿cuánta riqueza sacaron? Y por otro lado, ahora también está el punto de que ellos venían con animales
y probaron al Eterno pidiéndole carne. Entonces, ¿qué costaba y quién le prohibía haber matado a un animal y haberlo comido? No estaba prohibido. Y no estaba todavía el mandamiento que tenían que llevarlo delante del templo y ofrecerlo al Cohen para que lo vieran. No estaba eso. Entonces, porque ahí dice que se construyó con pelo de cabra, las cortinas. Entonces, dentro de este caminar, hay cosas como que para mí resultan todavía inexplicables, aún con lo que dicen los cacamín, como usted nos acaba de leer. Bueno, el asunto es que eran cientos de miles de personas, millones de personas. Sí. Entonces, hacer o juntar entre todos para hacer un becerro de oro era posible. Si es que todos salieron con algo de Egipto, perfectamente posible. Pero en el fondo la riqueza que tenían individualmente a lo mejor no era tanto, pero colectivamente sí que lo era. Porque hay naciones muy pequeñas, pero que cuando se organizan bien, se distribuyen bien, generan mucha riqueza esos lugares. Aunque sean pocos, porque ordenadamente hacen las cosas, pero puede haber otro grupo que a lo mejor tuviera mucha más riqueza. A ellos les regalaron cosas, tampoco es que producían, No, porque no había ¿cierto? vida. No había nada ahí, entonces era eso y se acababa, por así decirlo. Pero hay gente que tiene mucho y hasta para derrochar, pero después no se ve tanto a veces el efecto de la riqueza porque derrochan. Aquí Y muchos eran más. Parece que el becerro de oro fue un poco eso, un derroche de oro, ¿cierto? Sí. Llegar y hacer... Quizá eso era más grande que la menorá. Una alarma de algo. O alguien creyéndose alarma. El derroche de algo y Sí, o sea, tenían mucho en el fondo. Pero cuando se ve esto de forma reflejada como ¿cuánto tenían? Bueno, porque entre todos dieron. Si nosotros dijéramos, ya todos vamos a dar para un motivo y de verdad todos dan, se junta mucho, es como la Teletón, por ejemplo. Se junta mucho dinero, se juntan muchas cosas. Pero cuando todos dan, pero cuando solo algunos participan o dan, no se ve mucha riqueza. Por eso, un pueblo que realmente tiene un corazón dispuesto a dar, es un pueblo muy rico. Porque la gente cuando se organiza consigue cosas. La gente cuando realmente apuesta para la misma causa, las cosas avanzan y crecen. Por ejemplo, cuando estamos todos peleados y queremos esto, y tú querías esto y aquí y acá, al final nada se logra. Por mucho que haya dinero y muchos tengan, las cosas se terminan desperdiciando. Entonces, yo creo que también hay una lección en parte de ello para los hijos de Israel con este Mishkan. O sea, si van a hacer algo y quieren hacer algo para mí, ya, van a hacerlo de esta forma, se organizan y lo hacemos. Y todos van a tener una parte de esto. Pero para no creer que unos tienen más, otros tienen menos, yo estoy de acuerdo, no es que hay que hacer así la menorá, no es que hay que hacerlo de esta otra forma, no. Se va a hacer de una forma, llegamos a un acuerdo, yo les digo el diseño y ustedes lo hacen. ¿Quieren de verdad ofrecerme algo? Yo les voy a mostrar el diseño. Entonces, cuando hay una organización y tiene un diseño de hacer las cosas, obviamente eso prospera. Y aunque no tuvieran mucho, a lo mejor todos dieron el oro que les quedaba y no tenían más. A lo mejor entrando ya a Canaán no tenían nada de oro. Pero parecía que abundaba. ¿Por qué? Porque se organizaron bien. Y el Eterno, cuando los llamó, los que tenían de corazón dieron muchísimo. Y alcanzó para todo. Eso es lo que dice el rabino Jonathan Sachs. En el fondo, la belleza de este santuario no era ni la calidad de la madera con la que se hicieron los mobiliarios, ¿cierto? O las vigas, no eran los metales, no eran las cortinas, no era el parógen, no era el arón, dice él, no era ni la menorá, ni el brillo, ni tanto oro. En realidad, aquí la belleza que tenía es que fue construida por la donación
de todos los que deseaban dar para este objetivo. Esa era la belleza que tenía el santuario, dice él, donde las personas dan voluntariamente unas a otras y a causas santas. Ahí es donde reposa, dice él, la presencia divina. Lo cual también nos deja una gran lección, porque cuando efectivamente uno quiere donar, aportar con buena voluntad para una causa santa, como dice él, bueno, sabemos que ahí está la presencia divina. Es como cuando 2, 3 personas se ponen de acuerdo por una causa santa, ahí está la presencia de Dios. Esto se discute muchas veces en el Talmud, en algunas partes. ¿Y de dónde se sabe que cuando hay 10 personas está la presencia de Dios? ¿Y de dónde se sabe que cuando hay 2 y 3? Y finalmente las conclusiones van por allí, porque cuando se juntan a hablar palabras santas, objetivos santos, tienen una causa santa, la presencia de Dios está entre ellos. Incluso en alguna parte del Talmud se menciona que en una persona también puede reposar la presencia divina. Y efectivamente cuando podemos o somos capaces de dedicarnos a cosas santas, ¿cierto? La presencia de Dios también puede residir en nosotros. Entonces, cuando nos organizamos por una causa santa, la presencia de Dios está en ese lugar. Entonces a veces uno podría decir, oye, en verdad yo quería arrendar un lugar, por ejemplo, de nosotros, pero yo quería ese otro lugar, o yo quería acá, yo quería esto, otro. Pero el punto es que cuando las personas se organizan por una causa santa, la presencia de Dios está en ese lugar. No importa, puede ser este lugar, puede ser un lugar más pequeño, puede ser un lugar gigante, pero cuando de verdad se hace con la intención correcta, por una causa santa, la presencia de Dios está ahí. Y esto es lo que finalmente reconocen y generalmente los rabinos. Uno dice, en realidad ahí reposaba, el Aarón era lo más importante porque de ahí hablaba Dios. Bueno, ahí estaba, ¿cierto? Ahí estaba el objetivo, encontrarse con Dios, hablar con Él y tener, ¿cierto?, el corazón correcto. Otro rabino, se llama Shneur Salman, de Jabat. Él entendía el santuario de una forma mística, y en el libro este que se llama Tania dice, esto es lo que es el hombre, este es el propósito de su creación y de la creación de todos los mundos, superiores e inferiores, que se haga para Dios una morada en los reinos inferiores, explica él. Muy místico, ¿cierto? Él dice, este es el propósito de todas las cosas que fueron creadas en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todos los mundos, dice él, que existan, habidos y por haber, el propósito de la creación de todos los mundos y todos los planetas y todas las cosas es que se haga una morada de Dios en estos mundos inferiores, dice él. O sea, en medio de lo común. Y él entiende así el propósito de la creación, hacer una morada para Dios en este mundo inferior. O sea, donde quizás haya hoy día el pensamiento que dirá o no un Dios, ¿podrá él vivir en medio de esta discriminación que hay hoy día, de este odio, de esta injusticia, de esta maldad que hay en medio de este mundo? ¿Podrá residir Dios en un lugar donde hay guerra, violencia, y la gente dice, ya no hay Dios? No, ya con esto sé que no hay Dios. Bueno, este rabino dice, en realidad el propósito de la creación es precisamente hacer una morada para Dios. En este mundo donde la gente tiene la duda incluso de que Dios pueda morar en medio de nosotros, o en nuestros corazones, o en las personas. Donde la gente llega a pensar que no hay Dios. Bueno, el propósito es hacer una morada para Dios, para demostrar que ahí puede morar Dios. Por lo tanto, también el propósito de mi vida, de su vida, ¿cierto?, nuestras vidas, es también preparar una morada para Dios en nosotros, para que la gente también pueda reconocer y saber que hay un Dios. Porque la gente que duda, la gente que no cree, la gente que lo niega o que
se enoja por estas cosas. Bueno, ¿y cuál es el propósito de todo lo que fue hecho? La creación. ¿Por qué hay tantos mundos? ¿Por qué solamente nosotros hablamos, los animales no? ¿Por qué nos comunicamos diferente? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el propósito de venir aquí es preparar una morada para Dios. Y eso era. Y en eso lo resume todo, ¿no? Entonces, esto es un paso importante para la relación de Dios y el pueblo de Israel, sí. Sí, es un lugar físico que se podría destruir, sí. De hecho, de por sí se desarmaba. Era un lugar bellamente decorado, sí, pero también se desarmaba. Bien diseñado, sí, pero aún así Dios podía residir en un lugar como este. El propósito era, ¿podemos albergar a Dios en un hogar? No. O sea, Dios no puede residir. O sea, dice, la tierra es el estrado de sus pies. O sea, ¿qué le vamos a preparar una casa donde Él pueda morar completamente? No se podría. Pero ningún edificio puede hacerlo. De hecho, lo dice, ¿cierto? Se lo dice a David, cuando David le ofrece hacerle una casa. Y yo voy a vivir. ¿Ustedes me van a hacer una morada a mí? Bueno. El propósito no era que Dios habite en este lugar, sino que Dios tenga un lugar para habitar entre nosotros. Darle un espacio a Él para que habite entre nosotros. O sea, yo no puedo decir aquí está Dios, pero sí puedo decir Dios, preparamos un lugar para que tú habites en medio de nosotros. Muchas veces las personas o las religiones se arrogan, ¿cierto?, la posesión de Dios. Aquí está Dios, en este lugar, etcétera. Está bien. A lo mejor indirectamente no nos damos cuenta, pero ya no es como algo que yo puedo andar conteniéndolo. Lo que yo tengo que preocuparme siempre es de hacer un lugar, un espacio, crear una situación o un lugar donde Él pueda estar en medio de. Cuando uno dice, por ejemplo, que usted mencionaba, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Porque le hacemos un espacio a Dios en nuestra conversación, en nuestra oración, en nuestro tiempo. Pero si no se lo hacemos a Dios, un espacio, un tiempo, ni nada, en medio de 2 personas está Dios. En realidad no. O sea, Dios puede estar en todo lugar, pero de verdad la presencia de Dios va a estar cuando no le damos ni un poco de espacio a Él en nuestra vida. Entonces, podríamos cometer el error de decir, bueno, ya sabemos que existe Dios, ya le habló a Moshe, ya hizo todo, ok, ya sabemos que está Dios. Sigamos nuestra vida. Dijo que va a pasar esto, ok, seguimos nuestra vida. Pero aquí hay un alto. Y Dios dice, no, un momento. Ustedes, ahora que me conocen, me tienen que preparar un espacio, un lugar. Tienen que dedicarme un lugar para que yo esté entre ustedes. Porque si no, se van a olvidar de mí. Van a vivir su vida, van a seguir adelante con todo, van a saber que existe Dios, pero nunca me van a hacer un lugar a mí en su vida. ¿Quién, por mucho que el Eterno entregara mandamientos, instrucciones, si no le damos un espacio a aquello en nuestra vida, nunca se va a cumplir? Entonces, este Mishkan no tiene el propósito de contener a Dios o la presencia de Dios. Es que nosotros le hagamos un lugar a Dios para que Él more entre nosotros. Y este lugar tiene significado, tiene importancia, tiene dedicación, fue hecho de todo corazón, porque ahí es donde Dios puede habitar. Como dice un dicho hasídico, le preguntaron a un rabino, que se llamaba Kotzer, ¿dónde habita Dios? Y él respondió, donde quiera que lo dejes entrar. ¿Dónde está Dios? Donde lo queremos dejar entrar. Y donde no queremos que entre, no va a estar. Tan sencillo como eso. Dios no va a andar ahí de invitados de piedra, en ningún lugar.
Eso no es así. Entonces, cuando la gente no quiere preparar el lugar para que la voluntad de Dios se haga, ahí no va a estar Dios. Entonces, cuando nos estamos todos peleando, en vez de prepararnos para preparar un lugar para Dios, ¿cierto? En realidad, quizás no estamos haciendo las cosas bien si solo nos dedicamos cada cual a vivir la experiencia con Dios a nuestra manera. Porque el objetivo de residir o habitar en un lugar, o construir una sinagoga, un templo, un lugar como este, una residencia, ¿cierto?, comunitaria, es para crear un espacio que Dios pueda tomar en medio de nosotros. Si no, claro, yo digo, me gusta esto otro, pero bueno, esto aquí, esto acá, podría verse todo lindo, pero si no le hacemos un espacio a Él, ¿de qué sirve? Solo levantamos material y ya, mano de obra talentosa y ya. Pero hay que hacerle un espacio a Dios en nuestra vida. Bueno, yo creo que esta es como la lección más primordial, ¿cierto?, que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Tenemos que prepararle un lugar, una morada. Y por eso mismo, uno se pregunta a sí mismo, bueno, ¿le agradará a Dios que yo haga esto, que no haga esto? Si hago las cosas de esta forma o no. Bueno, si le quiero preparar un lugar, tengo que saber qué le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Haz las cosas así. Mira, prepárate esto aquí. Entonces Él nos da una instrucción, nos da las pistas o las señales para que nosotros podamos darle un espacio a Él. Cuando yo quiero ir a un lugar, ¿cuándo siento yo que me tratan bien? Cuando me dan el lugar que me merezco o que yo quiero, ¿cierto? Si yo voy a un lugar y en realidad me incomodan todo el tiempo, yo no voy a querer estar ahí. Pero si las personas saben lo que me gusta, o yo voy a un lugar y saben que no como cerdo, como bien. me prepararon algo diferente. Yo me siento agradado. En el caso de Dios es lo mismo. Los mandamientos, la Torá, a través del Espíritu de sabemos lo que le agrada y lo que no. Por eso el Espíritu nos trae arrepentimiento, nos trae los sentimientos o las emociones. Yo hice algo malo, el Espíritu de Dios en nosotros. Si está alegre, porque si está triste, y a veces las cosas no pueden, que nos viene a aliviar de en medio de todo el dolor y el sufrimiento, que agradarle a Él y preparar un lugar para Él. Si no, es difícil tener una relación o crecer espiritualmente si nosotros no preparamos el lugar indicado. Si usted no prepara bien su hogar para vivir con su familia, su esposa, sus hijos, ese lugar va a ser todos los días una pelea nomás. Pero si usted prepara bien las cosas, atiende bien a la gente, le habla bien, no le habla mal, lo trata con cariño y no de manera ingrata, no sé. Finalmente la gente va a estar agradada de habitar en un lugar. Esto es algo que hoy día se torna difícil porque somos muy individualistas hoy día, ¿cierto? Todos buscamos, de hecho esto se ve mucho en la sociedad cada vez más individualista. Entonces, todos queremos que las cosas sean a nuestra manera, pero nadie quiere ceder ante el otro. ¿Por qué? Porque si yo quiero que todo sea a mi manera, lo que no sea a mi manera me carga, lo desecho. Pero crear un espacio, se trata de crear un espacio en común. O sea, permitir que Dios habite en medio de nuestro es hacer un lugar en común. Entonces yo no puedo pensar solo en mí. Tengo que pensar en lo que agrada también a los demás, lo que les disgusta. Y yo no hacerlo. Hoy día hay mucho individualismo. La gente no piensa mucho en el otro. Y la gente tampoco se logra entender hoy día porque tiene los valores cambiados. Y esa es la verdad. Como que
reclama algo para sí que tampoco está dispuesto a darlo para los demás. Así no funciona la moral. La moral, la ética para nosotros es hacia todos lados. Si yo quiero que me amen, tengo que amar. Si yo quiero respeto, tengo que respetar. La moral no es respétenme a mí, yo después respeto. ¿Por qué? Respeta tú. Si tú crees en el respeto, respeta tú. Esa es la moral. Y si todos creen en el respeto, todos se van a respetar. Pero si todos quieren que los respeten y no respetar a los demás porque yo no te respeto si no me respetas, ¿qué es eso? La gente hoy día tiene una moral errónea, los valores erróneos, y no crean espacio en común para comunicarse bien. Entonces, con Dios tiene que pasar esto, que creemos espacio para que Dios pueda comunicarse bien con nosotros. Si no, vamos a dar bote como la sociedad da bote. Finalmente. Brian, ¿tú querías decir algo? Sí. Tenía una consulta. Bueno, como por así decirlo, de la religión, mi papá, religión más católica. Había un lugar, o sea, ellos tenían un lugar en la casa donde tenían como la Biblia abierta, Salmo 91, que yo creo que estaba bien, y prendían velas, no sé qué, ponían santo y todo. Y después, cuando estaba en la iglesia, obviamente en la iglesia no se tenía iglesia evangélica, no había ningún como lugar en la casa donde se mantenía como, no sé, santo, por así decirlo, santuario X. Pero he visto sí en la tradición judía o en algunas familias, casos X, que tienen un lugar donde, no sé, tienen la Hanukkah o unas velas de Shabbat guardadas o expuestas, que sé yo, que obviamente sacan en Shabbat. Sí. Y que ahí guardan obviamente también, a lo mejor, no sé, libros y otras cosas como artículos religiosos, y que pareciera ser casi un semi-santuario, no sé, altar. Entonces tenía la consulta si es una buena práctica en general. A mí me ha servido, o sea, yo tengo algo así, y me ha servido que cuando vienen visitas aprovechamos como de conversar o también con la misma Juli que al jugar ve ciertas cosas y me pregunta. Entonces, pero no sé si realmente al final es una buena práctica o no, como de este altar santuario en la casa de la familia. Lo que pasa es que dentro del judaísmo, por ejemplo, una Torá es un elemento sagrado. Tú no puedes poner la Torá debajo de algo, tienes que ponerlo arriba. Y hay mandamientos que te hablan también de poner cosas hermosas o de mucho valor. O sea, eso se estila mucho en el judaísmo rabínico, ¿cierto?, que se desarrolló. Si yo voy a comer todos los días un pedazo de pan, en Shabbat me como un banquete. Aunque el resto de la semana me coma un solo pan. O sea, siempre se estila como que se consagra el tiempo, pero también algunas cosas. O sea, lo más valioso para algunos es la Torá. Obviamente la Torá la dejan en un lugar idóneo para eso. Después, como dices tú, claro, las menorá, esto acá. En general, en toda casa judía se va a encontrar esto. Pero es porque también hay alguna halajá que te habla de que hay cosas que no las puedes dejar en cualquier lugar. Tú no puedes poner, no sé, también versículos bíblicos en el baño, por ejemplo. Tú tienes que poner eso en otro lugar. No puedes entrar con un talit. Entonces hay lugares para dejar las cosas, idóneamente. También se estila en el judaísmo tener un lugar de oración, como lo hacían los patriarcas, ¿cierto? Entonces, de repente, claro, ese mismo lugar o esa habitación que tienen los libros está acá, es el lugar de oración de las personas. Porque a veces tu habitación, bueno, va a depender de dónde vives, ¿cierto? Pero tu habitación a lo mejor la usas para otras cosas, descanso, difícil, o te da sueño estando ahí. Entonces tú vas a otro lugar a orar. Tienes un lugar ahí con cosas. En general, toda la Torá, todo lo que son los libros de la Torá, son cosas sagradas que no se dejan en cualquier lugar. Tienes que dejarlo en ciertos sitios. No puedes poner nada encima de ellos, entonces tienen que estar en alto alguna, etc. Se va formando ese lugar con el mismo sistema de reglas del judaísmo de la Torá. Prácticamente a ti te va obligando a crear un santuario en tu casa. Tu mesa también va a terminar siendo como un altar, ¿cierto? Tus cosas
donde lavas, etcétera. Si separas todo, termina siendo como un templo también, pues, donde se separaban las cosas. El tema de, no sé, pues empresas que se limpia todo, o sea, finalmente tú terminas haciendo en tu casa como un pequeño santuario. ¿Te fijas? Las mismas leyes de la Torah te llevan hacia allá. Y la halajá. More, ¿Sí? dentro de lo que usted nos está comentando y de la construcción del santuario, uno ve cómo ciertos elementos de hoy día, Hollywood, que nosotros hablamos la otra vez, ha tergiversado algunas cosas, pero yo creo que no es tanto la mala intención, sino nosotros vemos las medidas del aro, de la caja, y no es tan grande. En cambio, Moshe, cuando está con la vara, es una vara inmensa que uno dice, ¿cómo van a meter adentro de Entonces, hay cosas que las películas lo han echado a perder. Y las tablas de la ley también, unas tremendas tablas, y no, las tablas tienen que caer en el aro, en la caja. Entonces, uno ve que va con y las tablas, las primeras tablas, yo siempre me he preguntado qué pasó con las primeras tablas, las que destruyó Moshe. Hay harto midrash que ¿Dónde está? intentaré explicar. ¿Dónde está? Sí, uno de los que yo he leído dice que esas tablas se evaporaron y se desaparecieron. Y otro dice que también están dentro del atrio. Sí. En cambio las de John Smith no sé dónde están. Bueno, es cierto, en realidad, claro, si hablamos de por sí del templo y sus utensilios, yo creo que es una de las cosas que más ha llamado la atención históricamente, arqueológicamente, y gente que ha querido encontrar y que ha dicho yo tengo el arca real o tengo las tablas, tanto, y de hecho hasta la época de Yeshua habían grupos que defendían que ellos tenían las cosas originales, o que estaba la menorá en Etiopía y otras cosas, como que hay mucho que decir sobre esto. Pero un poquito todos quieren apropiarse, porque esto lo que pasa es como con los restos del el manto de Yeshua cuando resucitó, etcétera. Todos quieren apropiarse un poquito de la santidad, ¿no? O del efecto que produjo todo aquello. Pero en realidad hay una parte, por ejemplo, en Jeremías que se dice que ya no va a haber un arca. Entonces, uno dice, bueno, era tan importante y después no va a haber un arca, dice el profeta. Y la gente está buscando el arca perdida. Y hay películas, etcétera, de eso. Y de repente dice que no va a haber necesidad de un arca porque Dios va a morar en medio de ellos. Entonces, le damos mucha... finalmente, extrapolar demasiado las cosas de la Biblia, verlo como que estos son los utensilios sagrados, en realidad estos son los utensilios que consagran este lugar donde nos contactamos con Dios. Pero el objetivo siempre va a ser la relación en medio de su pueblo. No es que estas cosas eran tan sagradas que si uno las toca, se sana. O si uno las toca, se acerca a Dios, tiene una revelación. No era eso. Pero hay muchas religiones que lo han hecho ver así. Y hasta el día de hoy, o sea, toca esto, o hace esto, o inventan cosas. Finalmente es la relación de las personas. Yo leía a un jajamí, no me acuerdo. Yo soy muy malo para recordar los nombres. En realidad me interesa más el texto y lo que enseña. Que decía que el Midrash, o sea, perdón, no el Midrash, el arca fue construida porque el ser humano siempre también ha querido ver. Y, claro, para creer. Inclusive hoy día mucha gente dice, muéstrame a Dios. Entonces el Mishkan estaba ahí y la gente veía la presencia divina. Entonces, obviamente, al ver la presencia divina, creía. Pero el punto es también,
pese a tener todo eso, si el corazón de ellos está lejos, Está bien. Exactamente. y ahí es donde los profetas... Porque hay una parte de la Torá que es muy sacerdotal, ¿no? Que es lo que usted menciona, como que tiene que todo demostrarse a través de todos los temas de ciencias bíblicas también se habla. Claro, hay partes que, o personas o grupos que le dan mucho énfasis a lo sacerdotal. Otros que son muy literales, pero el punto es que hay gente que cree mucho en eso, que el servicio es algo muy de preparar cosas. Tiene que haber un sacerdote, tiene que haber esto. Si no, no podemos servir a Dios si no están todos estos elementos. Pero en la historia ha resultado ser que todo eso desapareció. Entonces, hay otros que creen, no necesitamos nada de eso hoy día para acercarnos a Dios. Hay otro extremo. Pero el punto es el momento. El punto es el momento. Porque la misma arca que se guardaba dentro del Mishkan, residía ahí, había paz, hablaban con Dios, pero cuando había guerra, tenían que sacar, bueno, había otra arca, pero tenían que sacar y ponerlo como en medio de la batalla. Entonces, aparte se movían de uno y otro lugar. Todo esto depende de la temporalidad o el lugar, el contexto en el que nos situamos. Yo, en este contexto, hoy día no hay templo, ok, no le puedo servir a Dios inventándome un templo, haciendo sacrificios, si no existe. Pero si un día llega a ver, bueno, tendría que entender de que hay un templo ahora y hay forma de acercarse, digamos, a Dios a través de su mandamiento porque lo ordenó y aparece un templo. Pero negar todo aquello o quedarse pegado en algo, a lo mejor a mí me gusta más esto otro. A mí me encantaría, no sé, que se restableciera el servicio del templo. No, a mí me gustaba más el Mishkan, no, a mí me gusta más, sí, sabiendo que Yeshua representó todos los sacrificios y no hay que hacer más sacrificios. Pero hay que aceptar la realidad que nos toca, o el tiempo. O sea, lo importante es que en nuestra época, en nuestra generación, Dios llama a cada generación a que le sirva. A poder hacer lo que está en nuestras manos hacer y darle un espacio a Él en nuestro contexto. Sin perder de vista lo que ya Dios nos dijo, lo que habría que hacer, pero si no se puede, hay que hacerlo como podamos. Y ahora no se lo vieron alguna de sangre dentro de poco. No sé, no he visto. ¿Brian? No, más que nada que en la época del segundo templo igual estaba como la polémica de que estaba el templo y se estaban organizando como las casas de estudio o las primeras sinagogas, donde muchos judíos que eran más fieles al templo lo veían casi como una usurpación. Y asimismo habían otros grupos como los de Qumran, que ellos sí literalmente no creían en el templo porque veían que ellos estaban usurpando el verdadero servicio y por eso se alejaron y se fueron al desierto Sí. a tener su propia comunidad. Entonces, siempre va a haber una polémica de cómo, entre comillas, cómo servir a Dios, cómo hacerlo y cuál es lo más correcto, que no sé qué. Pero sí, al final cada época, como dices tú, tiene que organizar con lo que Dios pero también existía esa diferencia dentro de los hijos de Israel, pues, porque algunos eran sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, varias familias que no hacían las mismas cosas. Después está el resto de Israel, y a lo mejor, o sea, no todos van a hacer lo mismo. Tampoco podemos pensar de que todos tienen que ser cuadrados, todos tienen que tener un Aarón, una Abimá en todos los lugares. Mira, si no lo tienen, ok, puede que no ni siquiera sepan de qué se trata. O alguien quiere servir a Dios dejándolo todo y dándoselo todo a los pobres, ok. Hay gente que lo ve por ese lado, o que quiero servir a Dios apartándome de todo y yéndome a servir a un lugar, a un templo. Finalmente, la búsqueda de la relación es personal con Dios. En la misma Torá te habla de grupos, y han existido siempre esos grupos. Pero hoy día el problema es que la gente se quiere pelear por tener la razón o contener a Dios. Y de nuevo, nuestro objetivo no es arrogarnos que yo tengo más a Dios que el otro. O sea,
si de verdad crees tú que estás más cerca de Dios, pues tienes que crear un espacio en tus palabras, en tu conversación, cuando hables con los demás, no sé, con tus padres, y creas un espacio para que Dios pueda habitar ahí. Ahí te creo, si de verdad eres una persona que está cerca de Dios o no. Si somos capaces de ese mismo espacio que le creamos a Dios en nuestra vida, lo podemos proyectar hacia afuera para que Dios también habite ahí. Porque si no, la gente, en nombre de Dios, se han destruido, se matan, han hecho desastre en la historia. Entonces, si no pueden crear ese espacio para Dios, la verdad es que no les crean, no les crean nomás. Las personas se pueden llenar de mucho orgullo muy fácilmente. Bueno, ahora en un poco tiempo más yo creo que vamos a entrar en duelo mundial. ¿Quién sabe? En duelo mundial. Porque el Papa se va a morir si no va a aguantar más. Ah, Pero si es cierto. bueno, pero en el fondo, más allá de lo que creamos, ¿no? Es cierto. Y cuando pasó del anterior Papa, yo me acuerdo hace años atrás que era más chico, claro, había como un duelo, toda la gente estaba ahí como lamentando. Pero es porque, claro, alguien que es reconocido por muchos como un mensajero de Dios, que parta de la vida, una gran pérdida. Pero es porque precisamente es como un legado de Dios, como que crea un espacio sagrado. Era una persona que se dedicaba a Dios y nos hace reflexionar. Bueno, lo queramos o no, eso también para mucha gente es algo significativo. Porque crea un espacio de nuevo como para que la gente reflexione sobre Dios. Y eso está bien, eso es bueno. Eso se tiene que dar porque lo peor sería que la gente no tuviera ninguna conciencia espiritual de nada. Lo vería mucho peor. Pero bueno, yo no me quiero extender más, esa era la reflexión. Muy bueno, Moreno. Excelente. Excelente. Pasa a la segunda, dijo. ¿Pasa a qué? A la segunda. Pasa a su siguiente Discurso. su siguiente discurso. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y que el Eterno les bendiga.